muchísimas gracias. Muy buenas tardes por esta nueva invitación a los amigos del Plan Fénix, a Abraham, a los colegas. Ya somos amigos, venimos siempre. Y el título que preparé para la exposición, que puede ser muy breve porque podría durar 2 minutos realmente, no es porque tengo un físico al lado, sino que es sobre la física del poder. Yo voy a hablar de la física del poder institucional en la Argentina. Los colegas han hablado de los poderes salvajes que se desenvuelven alrededor del modelo institucional. A mí me toca hablar casi de una lengua muerta, la lengua muerta que está encerrada en esa cosa que llamamos Constitución, que es un poder institucional. Y esa, sin adelantar la conclusión y con un estilo periodístico de tipo walshiano, que les voy a anticipar en los primeros 7 renglones la conclusión, con este modelo no vamos a ninguna parte. Cuando la convocatoria está ceñida a otra Argentina es posible, pensé inmediatamente en el que para mí es uno de los argentinos más inteligentes, pero para no ponerlo a discusión, uno de los argentinos más ancianos, que es el profesor Mario Bunge. Y el profesor Mario Bunge distingue 4 ambientes, distingue el ambiente cultural, el ambiente económico, el ambiente político y el ambiente biológico. Obviamente yo no puedo hablar, solamente puedo hablar de uno de esos ambientes, pero se me ocurre que en relación a esos 4 ambientes se pueden producir 8 situaciones completamente distintas, que pueden ser de mejoría o de empeoramiento, que cada uno las puede imaginar y que se han destacado muy bien, los flagelos que suceden en la economía, los flagelos que suceden en materia cultural, en materia cultural, y nos ha faltado quizá una pata biológica para que nos hable del desastre que está ocurriendo. ¿Qué significa posibilidad? Posibilidad tiene un montón de acepciones dentro del diccionario de la Real Academia, y yo para hoy he aceptado medios disponibles para hacer algo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Y bueno, nosotros podemos pensar en cómo ha de ser posible mejorar esta gobernanza, si ha de ser posible mejorar una gobernanza que definitivamente incluya a la mayoría de la población. Seré mucho más concreto y específico. Hoy en la Argentina el 66% está excluido, el 33% es pobre y el 33% es vulnerable. Quiere decir que la norma jurídica constitucional, el poder jurídico constitucional, rige para un 33% de personas. El otro 66% se está dando vuelta, porque un 33% no sabe lo que hacer y al otro le movemos un poquito la silla y queda fuera de las normas. Entonces, cuando uno se imagina y dice, no voy a hablar de sistemas biológicos, no voy a hablar de sistemas culturales, no voy a hablar de sistemas políticos, de sistemas económicos, voy a hablar del sistema político. Y el sistema político argentino presenta un malestar. Y este malestar del sistema político argentino, que voy a describir ahora en unos breves minutos, es lo que genera un trastorno impiadoso e irremediable sobre la posibilidad de equilibrio de los sistemas biológicos, culturales y económicos. Repito, el problema es el sistema político, es la física del poder. Si no se corrige la física del poder, todos los colegas que están acá en la mesa podrán frotar la lámpara de Aladino, pero con lo que ustedes van a escuchar a continuación se van a dar cuenta que la física del poder en la Argentina lamentablemente lo impide. El sistema político de una comunidad, de cualquier comunidad, se encuentra regido por una Constitución. La Constitución es el fundamento del Estado, es la vertebración. Y a partir de ahí, cada Estado va tomando más o menos una lengua para poder orientarse en mayor o menor medida a una coexistencia. Una coexistencia que derive casi inmediatamente en una paz social. Concretamente, si la Constitución no armoniza la coexistencia y no garantiza la paz social, la Constitución no sirve para nada como instrumento tecnológico. Tendremos que pensar en otra cosa. La Constitución es un instrumento que tiene 250 años y la Constitución, ¿saben qué es? Es una máquina del tiempo. Es algo que nosotros preparamos ahora, que se inventó hace 250 años, con la cual vivían 2 generaciones, y ahora resulta que con las constituciones actuales 4 generaciones somos las que tenemos que vivir. Esta Constitución entonces se ocupa de la libertad, de la igualdad, la solidaridad y fundamentalmente,
la legitimación de los procesos políticos y funcionar como una norma procesal. Es decir, quién va a ganar y quién va a perder. Quién va a ejercer el poder, quiénes van a ser los gobernantes y quiénes serán los gobernados. Aquí paso a la parte medular de la exposición. Y desde hace un tiempo, aproximadamente un año y medio, soy antipresidencialista, ya se habrán dado cuenta, desde hace más o menos unos 25 años, pero de la lectura y relectura de la sensacional obra de Augusto Roa-Bastos, que me refiero a Yo, el Supremo, yo me he permitido compartir esta crítica a todo el presidencialismo de la Argentina, a toda la física de la Argentina, a toda la física del poder institucional, no como la obra publicada por Roa-Bastos. Yo le coloco una coma. Yo, el Supremo. Nosotros elegimos, cada 4 años, con una tentación irresistible, una persona que parece que es dueña de todas las capacidades imaginables y que pueden ser transmitidas hoy por todos los medios. Y que con esa tentación irresistible, ese oficial público frotará la lámpara y hará que aparezca que el sistema biológico, el sistema cultural y el sistema económico puedan emerger. Señoras y señores, colegas, compañeros, amigos, esto no es posible, esto no funciona en ningún lugar del mundo, el presidencialismo no funciona en ningún lugar del mundo. Y si no lo queremos entender, sigamos haciendo la prueba y probemos con esta física del poder. Hay un solo país en el mundo donde funciona el presidencialismo, si acaso estamos dispuestos a llamarlo una democracia constitucional. Nació ahí, todo lo demás lo copiamos y todo lo demás lo deformamos. El presidencialismo norteamericano no tiene absolutamente nada que ver con el presidencialismo que se practica en América Latina, que es deformado, acentuado e hiperpresidencialista. No voy a decir que los norteamericanos se han vuelto democráticos, no, pero digo que el presidencialismo norteamericano tiene situaciones de balance, de restricción, de limitación del poder que no existen en ninguno de los países de América Latina. Encender la televisión hoy a la noche, que Brasil ya hoy está hablando de pasar a un régimen semipresidencial. Lamentablemente, en la Argentina este tema no se discute ni se discutió y está prohibido discutir el tema si abandonamos el presidencialismo. Fue letra muerta. ¿Por qué? Porque parece que es una bondad, es una tierra prometida, una sensación increíble realmente, porque el 50% de los argentinos o el 40% de los argentinos tenemos una fuerte ascendencia italiana. Y en esa fuerte ascendencia italiana está la República Parlamentaria. Fíjense qué curioso, la semana que viene se cumplen 70 años de la República Parlamentaria Italiana. Todos los constituyentes están muertos. Nosotros dentro de poco vamos a celebrar otro aniversario de la Reforma Constitucional de 1994 y la clase que nos gobierna y la clase que nos gobernó es la clase que hizo la Reforma Constitucional de 1994 que acentuó los poderes del presidente de la República. Esto hay que decirlo así. El presidencialismo de 1994 fue acentuado. Lo que estaba en estado 6 pasó a estado 9. El presidente hace lo que se le da la gana, absolutamente. Si una ley no sale por el Congreso, te la saco por DNU. Y un error garrafal que se comete, creo que en el año 2007, 2008, 2009, en relación a los decretos por razones de necesidad de urgencia, es peticionar que la legislación llamada decretos por razones de necesidad de urgencia, para ser expulsada del sistema jurídico, necesita el rechazo de ambas cámaras. Claro, en aquel momento se pensó que nunca se iba a hacer oposición. Imagínense si hoy a Macri se le ocurriese dirigir los destinos de este país mediante decreto por razones de necesidad de urgencia, ¿cómo haríamos nosotros para gozar en las dos cámaras de la mayoría necesaria para rechazar ese DNU? En los modelos presidenciales, entonces, esto no existe. Y yo me he permitido, con inspiración de Roa-Bastos y leyéndolo a Patiño, que le tomaba las notas, definir a nuestro presidencialismo como monopresidente. Nosotros tenemos un monopresidente, porque hay una discusión sesquicentenaria en el derecho constitucional argentino respecto de si el Poder Ejecutivo es monocéfalo, es bicéfalo o es multicéfalo. Está claro, de Urquiza para acá,
ha sido siempre monocéfalo. Así que cualquier, digamos, connotación de tipo zoológica que pueda ser asociada con el monopresidente queda en el auditorio. Pero en este momento de tanta crisis, de una profunda crisis que se está atravesando, es el momento que tenemos que pensar. ¿Y cómo vamos a pensar? Hay que pensar en un cambio. Y pensar en un cambio significa en convertir algo, en mudar algo en algo completamente diferente. Y acá se abren tres posibilidades. El cambio político con cambio constitucional, el cambio político sin cambio constitucional y el cambio constitucional sin cambio político. Obviamente, estoy hablando de un cambio político con cambio constitucional. Pero claro, la única posibilidad de pasar a un cambio político con cambio constitucional es realizar estudios comparados. No se hacen estudios comparados en la Argentina. La última vez que se hicieron estudios comparados fue en 1949, que los hizo Sampay antes de reformar la Constitución, y equivocarse como se equivocó Sampay, porque lo único que hizo fue mantener los poderes del presidente. Hay que ver cómo funciona cada uno de los países del mundo, hay que ver las escalas de los países desarrollados, fijarse cuál es el grado de desarrollo de los primeros 50 países del mundo y descubrirán que dentro de los primeros 50 países del mundo hay uno solo presidencialista, el resto son parlamentaristas. Evidentemente, tiene que ver, muchísimo que ver, la física del poder, la concentración del poder institucional con la armonía y con el bienestar ciudadano. Mientras tanto, ya para ir cerrando, me gustaría citar a Agustín Tosco. Dijo: nuestra experiencia nos ha enseñado que sobre todas las cosas debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan meses sin que nada aparentemente suceda, pero si se trabaja con ejercicio de estas tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar, en una semana, en un mes o en un año. Nada debe desalentarnos, nada debe dividirnos, nada debe desesperarnos. Fue escrito en 1975 a los obreros que se encontraban en lucha en Villa Constitución. En definitiva, estimados ciudadanos, cada Constitución encierra una lengua. La lengua que encierra la Constitución Federal de la República Argentina es una lengua hecha a la medida de una dominación. Hay que cambiar la Constitución, pero no hay que salir a plantear a reformar la Constitución porque sí. Hay que estudiar cuál va a ser esa lengua que realmente va a elevar a la millonésima una ciudadanía formal en una ciudadanía real. Que esa conjugación de las individualidades pueda definitivamente sincerar que el pueblo es el legislador. Y para concluir entonces, la física del poder en la Argentina cerró en el pasado, desde 1853, en todo el itinerario, incluyendo a todos los dictadores militares, incluyendo a todos los presidentes, en gobiernos de fuerte contenido autocrático. La salida, ¿cuál es la salida? No estoy pensando en el modelo suizo, estaría completamente loco si yo voy a proponer el modelo suizo, que son siete presidentes durante 4 años, no estoy tan loco. Por de pronto lo practicaron los uruguayos entre 1950 y 1952. Pienso por de pronto que hay que pensar seriamente en parlamentarizar el sistema presidencialista. Si no cambiamos la física del poder, si no se cambia la concentración de funciones, si todo sigue cerrando en el estado de ánimo de una persona 24 horas durante 365 días al año, estamos perdidos, porque acá estamos transversalmente discutiendo y está claramente, por lo menos desde Tales de Mileto, que el debate crítico es lo que hace progresar el conocimiento humano y la armonía en la comunidad. Muchísimas gracias.